Normalmente las historias se cuentan a través de una cronología clara. El evento A te lleva al evento B, y así hasta terminar el relato. Pero esta no es una historia normal. Es muy difícil determinar dónde empieza exactamente, y al menos por ahora, no sabemos cómo termina. En medio de estos eventos está nuestra sociedad. Estamos nosotros, sin tener mucha idea del laberinto en el que nos encontramos, ni cómo hallar la salida. Este no es un reportaje periodístico. Esta es la presentación de una cadena de eventos relacionados entre sí, para mostrar lo que muchos saben, pero muy pocos se atreven a decir. Junio de 2020. Caminando en la calle de Honor compuesta por personas privadas de su libertad, José Luis Zambrano, alias Rasquiña, abandona la cárcel de la Tacunga gracias a un recurso de prelibertad. Rasquiña, líder de la banda criminal Los Choneros, asociada al cartel de Sinaloa, cumplía una sentencia de 20 años por asesinato. Su abogado, Harrison Salcedo, fue posteriormente investigado por Fiscalía, gracias a la forma en que gestionó la liberación de su defendido. El mismo abogado había saltado a los ojos de la opinión pública en 2019, cuando también defendió al ex vicepresidente Jorge Glass, hoy sentenciado y preso por peculado. Diciembre de 2020. Rasquiña es asesinado por un sicario en un centro comercial en Manta. El liderazgo de una de las bandas más peligrosas del país queda vacante. Este agente de inteligencia policial comprende al detalle cómo surgió y cómo opera esa banda. Los choneros en sí empiezan como una banda organizada de delincuencia, normal. O sea, eran unos tipos normales. Que claro, ya empezaron a coger fuerza, llegaron a relación con la policía los recluta y así empiezan ellos a operar. Manta siempre ha sido un botín para los narcotraficantes, por su puerto. Sale la base de Manta. Porque claro, ese era el arreglo con los de la FARC. Porque esto no solamente es entre Choneros, Sinaloa y Correa. Esto también es con la FARC, porque la FARC al final también trabaja con ellos. Al final todos son un equipo. Claro, los choneros al final terminan siendo así. Y por eso están súper fuertes aquí. Porque tienen a Sinaloa atrás. Después del asesinato de Rasquiña, la disputa por el liderazgo de los choneros y las rutas del narco se traslada a las cárceles. Febrero de 2021. Decenas de videos circulan masivamente a través de cadenas de WhatsApp e invaden los teléfonos de millones de ciudadanos. Ante un gobierno y un Estado incapaces de controlar la situación, somos testigos de la peor masacre carcelaria en nuestra historia. Al menos 79 privados de libertad son asesinados en 4 centros penitenciarios. La masacre nos recuerda que aquella frase, Ecuador, isla de paz, ha perdido sentido. Para comprender el origen de la violencia, es vital comprender las relaciones entre el narco y el poder político en los últimos años, porque nadie puede decir que no fuimos advertidos. Él es Manuel Silva Torres. Su identidad se mantuvo en secreto, ya que comandaba la UIS, Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional. Desde los años 90, esta unidad de inteligencia estaba a cargo de combatir a las organizaciones del narcotráfico nacional y sus nexos internacionales que operaban en Ecuador. Tuvimos fuertes golpes que hicimos básicamente en contra de organizaciones nacionales e internacionales.
y empezamos a determinar cómo funcionaba el narcotráfico, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Entonces empezamos a tener ya convenios y asociaciones con policías de otros países como Colombia. Ustedes entenderán, Colombia fue un epicentro y sigue siendo un epicentro del tema del narcotráfico. También con el Perú, con los Estados Unidos, México. Entonces hicimos una comunidad de inteligencia que se denominaba la Red Internacional Antinarcóticos. Fueron épocas bastante difíciles, pero de mucho aprendizaje. Entendimos cómo se manejaban estas organizaciones y cómo nosotros también teníamos que tener una metodología para poder penetrar en las mismas. Octubre de 2007. La UIS desarrolla la Operación Huracán Verde en la provincia de Esmeraldas, donde logra incautar casi 4 toneladas de cocaína de propiedad de las FARC. En el contexto de esa operación, detectan la entrada de un avión marca Grumman, tipo GLF-2, que aterrizó sin autorización previa en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Increíblemente, el avión permanece 13 días en el hangar presidencial. El avión que utilizaron los narcotraficantes, recuerdo el nombre del piloto, era Miguel Arévalo Kressler, mexicano, era militar, piloto. Él vino con este avión y llegó a estacionarse en el hangar presidencial. En las llantas de ese avión trajeron el dinero para comprar la droga. El avión, era un avión privado y de acuerdo a la ley, los aviones o los vuelos internacionales solo podían realizarse por 2 aeropuertos, que era el de Quito y el de Guayaquil. Entonces, este avión ingresó lógicamente al aeropuerto de Quito, pero cuando ya iban a hacer la operación los narcotraficantes para cargar la droga, se trasladó al aeropuerto de Tachina. En Esmeralda llegó el avión y la droga ya estaba en camino. Lamentablemente, por la penetración también hacia la Policía Nacional a grupos, pudieron darse cuenta de la operación que estábamos haciendo nosotros, nos tocó adelantar y el avión despegó desde Tachina y fue a México. Nosotros capturamos la droga, capturamos la estructura de los narcotraficantes y pudimos ya establecer más amplio la estructura que estaba relacionada justamente con las FARC. De acuerdo a los convenios que tenemos en México, se logró enviar la información. El avión llegó a México, el avión fue detenido y el piloto también. Cuando hicieron un escáner de todo el avión, encontraron las partículas de droga. O sea, no era la primera vez que ese avión iba a transportar droga. Entonces ya determinamos cómo funcionaba esto. Y ahí pudimos observar muchas de las cosas. Por eso digo, la penetración del narcotráfico a las instituciones gubernamentales. Gracias a Huracán Verde, la UIS pudo determinar varios nexos de las FARC con miembros de la Policía Nacional y, lo más grave, con funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Dentro de la investigación policial, se estableció que José Ignacio Chauvin, en ese momento funcionario del Ministerio de Gobierno, fue quien retiró dinero en efectivo de la aeronave mexicana para la compra de droga a las FARC. En la investigación, surgen por primera vez vinculados al poder político los nombres de los hermanos Jefferson, Miguel y Edison Ostaiza, generando enorme incomodidad al interior del gobierno. Nosotros pudimos ya determinar que esto no era una estructura únicamente de narcotraficantes. Aparecieron ya las FARC, aparecieron las relaciones con el gobierno nacional, con ciertos funcionarios del gobierno nacional, del gobierno de Rafael Correa. Entonces, lamentablemente, eso puso en evidencia, o los políticos ya echaron un ojo y dijeron, estos están yendo por un camino diferente. Entonces dijeron, a ver, ahora vamos a querer estructurar que todas las operaciones tienen que conocerla arriba para ver si también no va a salir golpeado alguna otra persona. Nosotros desde las FARC agradecemos ese esfuerzo de todos quienes participan de este congreso. Febrero de 2008. En las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se lleva a cabo el llamado Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, un encuentro de la extrema izquierda latinoamericana que termina funcionando como herramienta de cabildeo político en favor de las FARC. La autorización para ese evento fue solicitada por María Augusta Calle, militante del partido de gobierno. Terroristas de las FARC, vinieron de ETA, vinieron de Perú, del Tupac Amaru, de Bolivia, entonces eso ya veíamos que era otra estructura. Aquí yo supe que había gente de la ETA porque el embajador de España me vino a decir que cómo era posible que se hayan reunido en Angostura.
o en Quito, guerrilleros de todo el mundo. Hubo una gran conferencia internacional de la que luego salieron como en un picnic guerrillero al campamento de Angostura, antes del bombardeo. Los objetivos políticos de este congreso fueron consolidar frentes de apoyo a las FARC, cabildear para su reconocimiento como fuerza beligerante y discutir la conformación de un ejército en América Latina dirigido por ese grupo. Y esperamos que este congreso produzca conclusiones, tareas, definiciones que contribuyan a hacer realidad el pensamiento bolivariano. Es necesario que nos pronunciemos en este congreso por la libre autodeterminación de los pueblos, para que la insurgencia colombiana sea reconocida como fuerza beligerante, para que sea excluida igualmente del listado de los terroristas. Empieza a Correa a no determinar a los grupos terroristas como tal, porque claro, se iría contra muchas leyes internacionales. Entonces ya no los determina así. Y ya no determina por eso tampoco a ningún grupo político ni que se lo determine como terrorista. Un grupo subversivo, ¿no? Que no estoy en absoluto de acuerdo con ellos. Hay ramas que se han desviado, que incluso tienen financiamiento de droga y todo eso, pero hay otra gente que lucha por ideales, totalmente equivocada, pero esa gente no se la puede llamar terrorista. 3 días después de ese encuentro, el 1 de marzo, las Fuerzas Armadas colombianas bombardean el campamento de las FARC en Angostura, territorio ecuatoriano. A ver, Emilio, continuate un ratito, tengo una llamada supuestamente urgente del presidente Uribe. Era el presidente Uribe para informarme que en la madrugada de hoy se dieron combates muy fuertes en la zona del Putumayo entre el ejército colombiano y fuerzas de la FARC. Es que primero se enteró Colombia de lo que estaba pasando en el Ecuador, que lo supo él, porque la llamada de Uribe no le indicó de la magnitud del fenómeno, sino como que había habido una persecución en caliente que podría haber traspasado la frontera. En la madrugada del sábado anterior, nuestro país sufrió una inaceptable agresión de parte de las fuerzas militares colombianas a pretexto de atacar a grupos de la FARC que pernoctaban a 3 kilómetros de la frontera colombiana en territorio ecuatoriano. La inteligencia y el gobierno ecuatorianos son tomados por sorpresa, ya que Estados Unidos y Colombia actuaron por su cuenta. ¿Por qué lo hicieron? El hecho cierto son los motivos de Uribe para invadir. Muchas ocasiones previas se había denunciado la presencia de guerrilla en territorio ecuatoriano, campamentos que no tenían la condición del de Angostura, que era más estable, pero campamentos transitorios. Cuando iban los militares a ver qué estaba pasando, ya se habían ido. Es decir, alguien les decía, va a haber una incursión de la Fuerza Armada. Frente a esa duda de que había infiltración, alguien sabía los movimientos tácticos estratégicos del ejército contra la guerrilla. Entonces, en ese campamento, una vez que se produjo el bombardeo, se encontraron evidencias del financiamiento a las campañas de Correa, de la vinculación con el registro civil, de los vínculos con las personas que visitaban el campamento y eran funcionarios del gobierno de Correa, como el señor Chavín, que fue subsecretario de gobierno. En nota enviada al secretariado, explico sobre la ayuda entregada a la campaña de Rafael Correa de acuerdo a su instrucción. Sí, lo de Angostura fue la punta del iceberg, como decía, de un fenómeno que se había profundizado en el Ecuador más de lo que la gente sabía. Encontrar cartelones del registro civil ecuatoriano en el campamento de Angostura era un indicador del volumen de la penetración y los vínculos que manejaban en la FARC para con gente del territorio ecuatoriano. Luego de que la UIS revelara las relaciones entre las FARC y el gobierno ecuatoriano, el comandante Silva fue acusado de vender información a los Estados Unidos. Fui develado. O sea, yo trabajaba en un tema que era sensible, peligroso. Narcotráfico, terrorismo internacional. Y el presidente, Rafael Correa primerito, en sus famosos enlaces, en los que nos venía y nos decía, sinvergüenza, traidor a la patria, que esto, que el otro. Que el presidente de la República, públicamente, tome tus datos
y ponga tu fotografía y te diga, él es, ¿qué estás diciéndole? Aquí está, señores, el que hizo todas las operaciones contra ustedes. Ya no está en la policía, así que ya no tiene ningún respaldo político ni legal ni institucional. Aquí les dejo en bandeja de plata, por favor. Me expusieron públicamente ante los narcotraficantes, ante los terroristas, porque yo ya entendía hacia dónde iba todo esto. Querían mi cabeza. Con el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Especiales y tras el retiro de la cooperación internacional, el Ecuador quedaría aislado en la lucha coordinada para neutralizar a las organizaciones internacionales del delito. ¿Por qué se desmantela el Servicio de Inteligencia Nacional, acusándolo de estar al servicio de los Estados Unidos? Porque estaba haciendo lesiones al narcotráfico en el Ecuador en alianza con el Servicio de Inteligencia colombiano. Entonces, eso es lo que hicieron. Luego, ¿qué crearon? Crearon la famosa SENAIN, que ya todo el mundo conoce para qué sirvió. Para perseguir a políticos, opositores o a las personas que estaban opuestas al gobierno de Correa. Para eso sirvió. Pocos meses después, a partir de un mandato constituyente, las fuerzas estadounidenses abandonaron definitivamente las instalaciones de la base de Manta. Que no se renovará el convenio de la base de Manta, que aquí no hay equívocos, que no hay paso atrás, que no se renovará el convenio de la base de Manta. Sin contar con la vigilancia del ejército estadounidense, Ecuador tenía la urgencia de monitorear sus cielos. Para ello, se adquirieron radares chinos que nunca funcionaron. Nosotros nos quedamos años sin radares. ¿Cómo puede ser posible? Y cuando se hablaba de estas cosas en las primeras informaciones que le transmitíamos al gobierno, Correa decía no saber nada. En síntesis, Ecuador cambió a una unidad de inteligencia contra el crimen organizado por una unidad de inteligencia política. Expulsó a su principal aliado en el combate contra el narcotráfico y dejó de vigilar sus cielos. En Ecuador, recordamos los eventos del 30 de septiembre de 2010 como un acontecimiento traumático. Pero para comprender el verdadero alcance de los eventos de ese día, es importante conocer qué sucedió con la institucionalidad de la policía después de esa fecha y qué efecto pudieron tener esas medidas respecto al combate al crimen organizado. Mi nombre es Hugo Espín, soy abogado especialista en Derecho Penal, en Derecho Procesal Penal. He trabajado en diferentes áreas de seguridad, fui parte del Plan Nacional de Seguridad ya 12 años atrás y asesor de algunas de las unidades de la Policía Nacional. La policía es una institución del Estado, es decir, la policía está por encima de los gobiernos. Eso es lo que dice la teoría. En la práctica, la policía responde a las políticas de gobierno. En el punto de vista de lo que sucedió el 30 de septiembre del 2010, se dio un rompimiento que cambió radicalmente el sistema policial. Hay que tomar en cuenta que se emitió el famoso decreto ejecutivo 632, que le dio la potestad al ministro de gobierno de ese entonces para que en 90 días reestructure la policía. Y en función de esos 90 días, la policía cambió radicalmente todos sus procedimientos, uniformes, conceptos de operación, los sistemas de trabajo, la forma en la que se manejaba jerárquicamente. Con el COESCOP se vuelve en una dependencia del Ministerio de Gobierno, antes Ministerio del Interior, y se convierte en la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior. El esquema le dio un control sobre la población. De hecho, yo creo que en un momento determinado se llegó a sentir un estado policial. Llegamos a sentir un estado en el que hablar era peligroso, no solo para los periodistas, como históricamente se lo ha expuesto, sino para cualquier ciudadano. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué significa el caso Lara? Que fue montado también. También fue montado. Totalmente. Mira, Lara, ¿qué era? Es una fuerza política. En ese momento, tú no querías tener a alguien como Galo Lara diciéndole, eres un corrupto, hiciste esto, estoy sacándolo de acá. Tú no querías tener eso de ahí, porque claro, era un Dios todopoderoso.
¿Qué le puedes tener a una persona diciendo que, oye, ¿sabes qué? Yo sé todos tus trapos sucios? De hecho, una de las cosas que siempre preocupan es la infiltración de los grupos delincuenciales, de macrotráfico o de las organizaciones delictivas en el sistema político. Porque efectivamente, cuando uno tiene una legislación en la que el Poder Ejecutivo regula, estructura y maneja la parte operativa de la policía, eso implica un limitante estructural, ¿sí?, muy importante para poder facilitar o no el trabajo, entre comillas, de las organizaciones delictivas. Las organizaciones de narcotráfico, al ser crimen organizado, hay que entenderlo bien eso, no es que únicamente es la compra y venta de droga o la producción de la droga, esto va más allá. El crimen organizado lo que hace es penetrar las estructuras de los estados, llegar a ser parte incluso de gobiernos. Y lo vemos ahora. El Ecuador dejó de ser un país de tránsito para convertirse en productor. ¿De dónde sale tanta droga? No nos olvidemos que en el año 2016 fue condecorado el Ministerio del Interior por haber capturado 116 toneladas de droga. Este año estamos apuntalándonos para una cantidad similar. Eso implica, evidentemente, que ha habido un trabajo de parte de las unidades de la policía, de inteligencia, del mismo ministerio. Pero lo que habría que preguntar es, ¿se están realmente desarticulando las macroestructuras? ¿Realmente se está llegando donde se tiene que llegar? Es tan difícil llegar a estas macroestructuras cuando tenemos huellas y evidencia de lavado de otro tipo de delitos conexos en todos los barrios del país. Nosotros cuando hacíamos las operaciones, por ejemplo, ¿hacia dónde fue? Las estructuras hacia Colombia, ¿no es cierto? Es muy diferente, o sea, tener todas estas estructuras y poder hacer todos estos trabajos en coordinación hacia el exterior, porque el crimen organizado no estamos hablando de organizaciones locales, estamos hablando de estructuras que trascienden las fronteras. Entonces, el seguimiento tiene que ser dónde se produce, los laboratorios, el tema de transporte, el tema del acopio y hasta el punto final que ya es el tema de la distribución. Entonces, ese es un trabajo organizado y un trabajo efectivo. Pero si solamente vamos y capturamos la droga y cogemos al conductor del camión y al acompañante, no estamos hablando de mayor daño a una organización, pues. Después del 30 de septiembre, el poder político tomó el control de la policía. Por varios años vivimos una calma aparente, mientras provincias como Esmeraldas y Manabí eran tomadas por el narco ante la indiferencia e incluso la complicidad del poder político. En 2018, esa aparente calma se quebró. En la opinión de este autor, los eventos de violencia que se desataron en el país no pueden desvincularse del contexto político en que ocurrieron. Marzo de 2018, en el contexto del juicio por peculado a Jorge Glass, alias Guacho, miembro de las disidencias de las FARC, y quien controlaba varias rutas del narco en la frontera, realiza un atentado matando a 3 militares e hiriendo a otros 7. Finalmente, secuestra y asesina a Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, conmoviendo a todo el país. Junio de 2019. En el contexto de llamamiento a juicio a Alexis Mera por el caso Sobornos, estalla una crisis carcelaria en 2 centros penitenciarios del país. 7 privados de libertad pierden su vida. Agosto de 2019. Fiscalía vincula a 22 personas en el caso Sobornos, entre las que se encuentra el expresidente Rafael Correa. Pocos días después, en octubre de 2019, el país atraviesa uno de los meses más trágicos y violentos de su historia reciente. Es la opinión de este autor que estos eventos no son solo una coincidencia. No pueden haber tantas coincidencias, una tras otra, durante tantos años. Más allá de las opiniones, hay evidencias del rol de un grupo político en los eventos de octubre. Esta es la transcripción de una conversación telefónica que forma parte de las evidencias que por el juicio por rebelión se sigue a varias personas vinculadas al gobierno del expresidente Correa.
Hasta el día de hoy, nuestra sociedad está quebrada por lo que sucedió en ese trágico mes. Octubre, por supuesto que fue una protesta social. Pero no solo fue una protesta social. Hablar con justicia sobre el tema merece adentrarse aún más en el laberinto en donde estamos.